Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes en esta cuarta mesa, en lo que se debe llamar La Pluma y el Pan. Gracias a la invitación de la Fundación Mario Benedetti, estamos hoy acá en esta tarde fresquita del otoño. Bueno, flor de tema nos tocó con una mesa luminosa, ¿no? Porque es una mesa importante, como todas las otras mesas, pero esta también. Y nos tocó un tema donde se quiere ver o se toma en cuenta, ¿no? la pluma y el pan. La pluma, el lugar que ocupa el escritor en la sociedad uruguaya, ¿no? Como bien se dice, lo simbólico, y lo material, la situación del escritor, la situación material del escritor en Uruguay. Son dos temas que confluyen en un único tema, que es el escritor mismo, ¿no? Que es el articulador de esas dos puntas, que realmente es una sola. Cómo es su situación, por qué está como está, cómo nos proyectamos o nos iremos proyectando a medida que pase el tiempo, o cómo queremos proyectarnos, mejor dicho. Bueno, tenemos tres invitados de lujo. No hay que olvidarse que el tema es amplísimo. Tenemos 8 minutos, 2 bloques de 8 minutos para cada uno. El tema es amplísimo. Queremos escucharlos a todos y bueno, y antes que nada los voy a presentar porque es una mesa, como decía hoy, luminosa. Tenemos a Luis Bravo, que nació en Uruguay en 1957. Es poeta y ensayista, investigador y profesor universitario. Ha realizado numerosos trabajos en poética multimedial, por lo que tiene varias publicaciones. Es autor además de libros de ensayo y de investigación. Periodista cultural en prensa y radio, ha publicado decenas de artículos en revistas académicas internacionales, siendo también investigador adjunto de la Academia Nacional de Letras y de la Biblioteca Nacional. Hoy integra el Consejo Editor de la revista SIC, de la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, APLU. Es profesor del Instituto de Profesores Artigas y de la Universidad de Montevideo. En el 2018 presentó su tesis doctoral, por lo que fue premiado en la Universidad Notre Dame de Indiana. Como gestor, coorganizó 2 festivales internacionales de poesía en Uruguay en 1993 y 2006. Fue coeditor de Ediciones de Brecha y de Colectivo Ediciones de Uno. Tenemos también a Leonor Courtoisí, la más joven, que nació en Montevideo en 1990, creadora escénica, actriz y escritora. Desde 2017 coordina el sello de dramaturgia Salvadora, que forma parte del colectivo editorial Sancocho. Su obra Duermen a la hora de la siesta, del 2019, obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura en dramaturgia inédita. Es miembro del Directors Lab del Lincoln Center Theatre de Nueva York. Recibió el Premio Molière a la creación teatral que otorga la Embajada de Francia en Uruguay. Ha publicado la obra dramática Corte de Obsidiana en el 2017, el poemario Todas esas cosas siguen vivas en el 2020 y la novela Irse yendo en el 2021. Y tenemos a Carlos Liscano, que nació en 1949 en Montevideo, que ha publicado narrativa, teatro y poesía. Fue preso político durante 13 años, de 1972 al 85, periodo en el cual comenzó a escribir. Tras ser liberado, viajó a Suecia, donde residió hasta el 96 y luego regresó al país. Trabajó para Brecha y el País Cultural, también ejerció la docencia. En el 2009 fue nombrado subsecretario de Educación y Cultura. Desde marzo del 2010 ocupó la dirección de la Biblioteca Nacional. En abril del 2015 fue cesado de ese cargo tras una polémica con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Durante su gestión en la biblioteca realizó importantes transformaciones de la institución en su infraestructura edilicia y tecnológica. Fue socio fundador y primer presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay. Sus obras de teatro han sido representadas en Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, España y Suecia.
Bueno, esos son los tres invitados, que es un gusto estar con ellos hoy. Y bueno, tenemos el tema, tiramos el tema en la mesa para hablar de él, sin olvidarnos también que existe una ley del artista, ¿no? Que de alguna manera, tal vez tomando en cuenta las recomendaciones sobre la condición del artista que tiene la UNESCO, Uruguay tomó también, en el 2008 surgió una ley, esa ley famosa 18.384 creo que habla del artista, pero no habla de los escritores ni de los artistas visuales. En este caso, no habla de nosotros los escritores. Capaz que también es una manera de ver en cuánto se nos toma en cuenta acá la sociedad, cómo nos toma en cuenta, los legisladores, cómo nos toman en cuenta. También sería interesante ver, ¿existe o no existe una política cultural de Estado, ¿no? Para la literatura, para los escritores? No sé, el tema es tan amplio, tan espeso, tan álgido que, bueno, les dejo ahora sí la palabra a ustedes y Luis, te escuchamos a ti. Bueno, muchas gracias. Un placer compartir contigo, Lilian, y con Carlos Liscano y con Leonor esta mesa, ¿no? Yo voy a ir directamente al punto. No me voy a poner a definir yo quién es y quién no es escritor. Yo creo que hay definiciones y variables suficientes para considerar objetivamente esa categoría. Y no me voy a extender, por tanto, en consideraciones teóricas sobre la figura del escritor ni la figura del autor, porque yo entiendo que no estamos aquí para hablar de teoría literaria, que a mí me apasiona y que sin duda sería más cercana a mis afinidades que todas las cuestiones legales, administrativas, gremiales, que hacen, sin embargo, ese largo camino de reconocimiento del oficio del escritor, que es lo que tenemos aquí por delante. Es lo que yo entiendo, por lo menos, que tenemos aquí planteado sobre la mesa, y que celebro que la Fundación Benedetti haya convocado a estas reuniones para poner el tema sobre la mesa. Sin duda hay un atajo en la distancia entre la teoría literaria, lo que yo subjetivamente puedo definir como un autor, como lo que yo podría decir por qué escribo, todo ese tipo de cosas personales que no voy a ahondar en ellas porque no me parece que en este momento tengan ninguna validez, por lo menos para mí. Y esa brecha entre la teoría, digamos, y el camino de la práctica, ¿no? Que para mí apunta a la defensa de lo que podríamos llamar los derechos gremiales que los escritores deberían adquirir y debería transformarse esos derechos en cuestiones constantes y sonantes, digamos, en amparos sociales claros. Lo que sí puedo decir es que esa brecha se puede ir saldando con una acción micropolítica, y con esto quiero decir algo muy simple, y es que depende de cada uno de nosotros, de los diferentes estamentos sociales por los que la tarea del escritor transita cotidianamente, por cierto, que la cuestión empieza, como casi todo, por la conciencia de quienes forman parte del asunto, es decir, los propios escritores, y sigue por enfrentarse después a la mentalidad establecida en una sociedad al respecto de cómo se ve este oficio que no parece ser un trabajo. Es decir, yo creo que la mentalidad de la cual partimos es que se trata de un trabajo honorario. Es más, de un trabajo honorario que honra a quien lo hace y de alguna manera tiene un prestigio todavía en la sociedad, pero que no se percibe, no se visibiliza su trabajo. Quienes entiendan que son escritores, es decir, que trabajan con el intelecto, con la práctica de la escritura o de la oralidad, en función de discursos artísticos, pero también
en otro tipo de discursos, ¿verdad? Pensantes, en planos que abarquen, no sé, distintos campos de conocimiento, quienes trabajen en la expansión, en la difusión, ¿no?, de ese pensamiento por escrito, de la cultura, deberíamos primero valorar nuestro trabajo. Y eso me parece que supone no trabajar gratis, si es que quienes nos convocan pueden remunerar la tarea. Yo creo que siempre hay ocasiones en las que el escritor puede aportar sin recibir nada, nada monetario a cambio, pero que estas deberían ser opciones de cada uno y deberían ser las excepciones. Y sin embargo son la regla. Y todos los que estamos aquí, no sé, no quiero hablar por los demás, pero yo considero que he hecho muchísimo trabajo a lo largo de muchos años, que ni siquiera pedí que fuera remunerado, porque de antemano, eso me parece que le pasa a una cantidad de gente, consideramos que, digamos, las estructuras de nuestra sociedad no han asimilado nuestra tarea como redituable. Porque tenemos vocación de servicio, como alguien ya lo dijo acá en algún panel, y también porque si solicitamos una remuneración suele caer mal. Y eso implica, bueno, quedar fuera de un circuito de trabajo, ¿no? Otros colegas tomarán ese lugar, ¿no?, gratis. Y esa cadena de hechos y otros similares son parte de un círculo vicioso, me parece que, bueno, que en algún momento es necesario enfrentarse a él como a todo círculo vicioso. Ahora, sin duda, el cambiar la mentalidad, la nuestra y la de las instituciones y los espacios en los que se desarrolla nuestra tarea, depende de que logremos, ¿no?, desde algún lugar, cambiar las condiciones laborales y la mentalidad consecuente. Esa mentalidad es resultado de, bueno, de un acostumbramiento. Es decir, si te invito a presentar un libro, a escribir un prólogo, a integrar un panel, a hacer una lectura de tus textos, a lo que se te dé visibilidad, entonces ya es un pago suficiente. No se considera un trabajo. Eso lleva a preparar la tarea, ¿no? Lleva mucho tiempo, a mí me lleva cada vez más tiempo. Y ahí viene otro asunto, y con esto no sé si vos me dirás, Lilian, si estoy en el tiempo. Sí, tenés todavía unos minutos. Esa tarea trae otras cosas aparejadas, que para mí no son menores, porque hacen al tejido cultural, porque para hacer cualquiera de estas tareas, además de escribir, se requiere trabajo y tiempo. Y se requiere muchas otras cosas, digamos, también, ¿no? Se requiere ocio. Yo a la pluma y al pan le agregaría el vino, por ejemplo. Pero bueno, como nada de eso es pagado en nuestro país, el resultado final tampoco se cuida mucho a veces, ¿no? Claro, no hay tiempo para hacerlo, entonces la tarea se resiente. Y por esa vía me parece que se pierde mucho rigor profesional, se pierde calidad, rebajando el propio aporte cultural que siempre debería cuidarse, porque yo creo que también hay una responsabilidad de los escritores para con su tarea y para con todas las tareas anexas en relación a la comunidad a la que se dirige. Es decir, para resumir, hay una ética de trabajo que también se erosiona sin la remuneración. Ese cambio de mentalidad no se produce por voluntad personal, aunque las actitudes de cada uno en cada lugar y en cada circunstancia hacen a eso que llamé micropolítica, y puede llamarse simplemente una actitud de trabajo. Si se crean espacios gremiales para avanzar en esta idea de los derechos laborales, es posible que algo se avance a la vez en cambiar esa mentalidad. Así que yo celebro que se haya convocado a estos paneles para traer el tema sobre la mesa, porque tiene muchas aristas y cuestiones que hacen en principio, a la dignificación de la tarea, incluso antes de a su profesionalización, que sería uno de los objetivos. Es decir, ser reconocida como una profesión con los derechos de cualquier otro trabajo, aunque no sea de igual naturaleza que la mayoría, estamos de acuerdo. Tampoco voy a detenerme ni siquiera un segundo a hacer la reafirmación del valor de lo que producen los artistas en nuestra concepción de la sociedad, ¿verdad? Porque son una de las manifestaciones más vitales de lo que sea que seamos como humanidad. Y bueno, por acá voy dejando, creo que debo estar en la hora, ¿no, Lilian? Sí, sí, es interesante eso que decías, ¿no? De que debemos empezar De vuelta. con
una microconciencia, ¿no? Para que el propio escritor tiene que ser consciente que es tal vez un trabajo lo que hace y no solo es la musa inspiradora que le vino con la varita. Ahí hay un doble juego, la concepción general y lo que el propio artista a veces considera, que eso capaz que nosotros tenemos que cambiar la cabecita. Bueno, estoy siguiendo el orden alfabético de los apellidos, así que ahora Leonor Courtoisy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quería agradecer primero, me parece que es muy importante. Estoy de acuerdo con casi todo, creo, lo que dijo Luis anteriormente. Fueron cosas que estuve pensando también en estos días, en estos días y desde la invitación. Y quería mencionar, en realidad hice como un punteo, un trencito, digamos, y pensé en un par de experiencias que tuve relacionadas con el vínculo de la persona que escribe con un público o con gente presente, y de la persona que vende libros también con la persona que compra. Y quería mencionar la experiencia que tuve con el grupo de las personas que organizan orientación poesía, que van a los bachilleratos, no, mentira, van a los liceos. Esto fue era tercero de liceo en Progreso, fue hace como 10 años más o menos. Es un proyecto que hacen muchas personas que también están relacionadas con otro proyecto que me interesa mencionar, que me parece muy importante, que es En el Camino de los Perros. Van poetas, digamos, o personas que escriben a los liceos públicos y leen poesía y conversan sobre lo que hacen con las y los estudiantes. Me acuerdo y nunca me olvidé, yo no soy docente en secundaria ni nada por el estilo, entonces no tengo vínculo así con adolescentes, digamos, pero me acuerdo que mencionaron dos cosas que les sorprendieron los estudiantes. Una, que una persona joven escribiera o estuviera interesada por la poesía. Y otro, que me acuerdo muy claro, que dijo: me gusta lo que hizo ella porque habla como nosotros. Es decir, que él pensaba que la poesía era algo totalmente inaccesible, que no tenía nada que ver con su oralidad, ni con su experiencia cotidiana, ni con su universo, ni con su mundo. Esa es una de las experiencias. La otra es que yo vivo en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores, y más o menos 2 veces por semana con mi compañero vendemos libros en la puerta de casa. Y una de las cosas que nos dijeron cuando recién empezamos a vender libros, que me sorprendió mucho, uno de los primeros comentarios, y en su mayoría de gente joven, fue: qué bueno que los libros se pueden tocar y mirar. Es decir, que los libros, al estar en la calle, o sea, en el espacio público, porque es literal, los ponemos en un murito en la puerta, las personas se sintieron bien por poder manipular el objeto libro, como si no fuera común tener un vínculo con el objeto libro, pero no con el objeto libro que podés tener en tu casa, sino con al que podés acceder y comprar para y otra de las cosas que sucedió hace unos meses fue que se inauguró una biblioteca heladera, no sé si alguna vez vieron. Es una heladera vieja, que está como en un lugar donde se reciclan cosas, se reciclan botellas y cajas de cartón. Y es una heladera que adentro tiene libros. Y tiene libros muy, muy buenos. Y una persona de acá, de Trinidad, me dijo: ay, ¿para qué esa heladera? Si hay una biblioteca pública que es preciosa, ¿para qué iba a querer la gente ir a la biblioteca heladera? Y luego mi respuesta, que la asocié con esta idea
con esto que me dijeron de que el libro se puede tocar y mirar, es que la biblioteca heladera, que hay una separación entre la institución, digamos, y entre las bibliotecas y las personas. La idea de la heladera es una heladera popular, los libros son para todas las personas. Y en la biblioteca, la institución biblioteca, a veces suele ser, en la creencia, en el cotidiano, para algunos, como gurí que me dijo, me gusta cómo recita porque habla como nosotros. Eso no es para mí, esa idea. Y después, otra cosa que quería mencionar, que tiene que ver con esta idea del lugar simbólico de la persona que escribe, es muy notorio acá en el pueblo que cuando piden un libro, no sé, un policial, cuando el autor o la autora es de Uruguay, no les interesa. O sea, la primera elección siempre es un libro extranjero. Y eso me parecía interesante como para mencionar. Con respecto a esto de las librerías de pueblo, ya que me metí en un tema que parece que no tuviera nada que ver con las personas que escriben, pero para mí sí, o sea, en gran parte de los departamentos del país, de Uruguay, son papelerías y jugueterías. No hay un censo de librerías en Uruguay. No se sabe dónde hay librerías y dónde no. Es decir, no hay ningún indicador para poder estudiar con precisión los lugares de venta y distribución de libros en Uruguay. Y esto que me parece muy importante y tiene que ver con esto que estamos hablando, mucho menos cuánto es el porcentaje de editoriales uruguayas o de escritores y escritoras de Uruguay en esos espacios de venta. Sin saber mucho sobre el estado de la cuestión en términos solamente económicos, creo que es muy difícil que se creen políticas públicas en torno al universo del libro, y si tenemos en cuenta que las personas que escriben forman parte del universo del libro, hay personas que siguen diciendo, no, el escritor, la escritora vive en un mundo paralelo, no tiene nada que ver con el objeto. Pero bueno, a mí me parece que exigir un censo, en esto que estamos hablando, de exigir un censo de librerías y los porcentajes que mencioné anteriormente, puede ser una medida de reconocimiento de una parte del sector, y creo que es una manera de descentralizar las posibles políticas en relación con el objeto libro de producción nacional, y también con los planes de lectura, con cuál es el acceso a la lectura, etc. Y también me parece una linda iniciativa para que se deje de pensar que, bueno, que en la ciudad están los doctores que escriben y que son intelectuales, y en el campo hay solamente vacas, ¿no? También está eso. Hay como una gran separación, y bueno, que sigue sucediendo. Yo a veces digo, cuando estoy acá, digo, no, porque en Uruguay estoy hablando de Montevideo, ¿no? Y cuando quiero decir Montevideo de Uruguay, o sea, es terrible ese rol de la montevideana, la capitalina. Y toda esta propuesta también, esto del trencito, esto de las librerías, me lleva a pensar en una idea que hay sobre la escritura y el lugar de la persona que se dedica a la escritura, que es que la escritura es un hecho individual. Hay gente que dice, no, la escritura se hace sola, en mi casa, en donde sea, yo escribo y después es magia. O sea, después para vivir es magia. Y yo creo que no, que la escritura no es un hecho individual, y que aunque parezca que sí, que quien escribe está en su casa, encerrada, y sale de la cueva cuando publica un libro, la escritura y la producción literaria, si pensamos en la creación y en la cultura como un derecho humano y como un oficio del cual se debería poder vivir, no están separadas, no se disocian. Y creo que quien escribe es como un engranaje más de un gran sistema de producción, y que obviarlo es no solo ingenuo, sino que es muy peligroso, y que creo que es algo que venimos repitiendo. Yo también creía que era así. Yo cuando era más chica pensaba que solamente escribía y listo, ahora como está, hay que comer. No puedo ir a la verdulería y decirle, señora, deme una selga, le recito un poema, ¿no? Eso es claro. Y nada, creo que hay que conocer cómo funciona este sistema de producción, y me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para entender por qué hay tantas dificultades para sostener proyectos que duren en el tiempo, y que las editoriales, la academia, la prensa, la crítica, en términos económicos, están también en un espacio similar o en el mismo universo de las personas que escriben.
y que hay que romper un poco con ese mito de que la escritura es un hecho individual porque nos debilita como sector, y que habría que pensar que totalmente es un hecho colectivo, que no hay manera de poder pensar en políticas y en derechos laborales si no creemos que no es algo, digamos, bueno, eso, algo individual. Tú ¿Cómo tenés estoy como tú tenés como una propuesta concreta, ¿no? Un censo de librerías, es como una propuesta concreta. Es interesante. Sí, yo no tengo ni idea cómo se hace eso. No, yo tampoco, me Pero parece es una idea. nunca, me parece que es re interesante. En realidad también esto se desprende de otras ideas relacionadas más con la producción editorial o con la producción de libros, que tiene que ver con que ¿por qué no sé? Ustedes vieron o sea, ¿por qué no tomamos ejemplos de la gente que hace música, que ponen impuestos a los artistas extranjeros que vienen? ¿Por qué no se le ponen impuestos a las multinacionales o a las editoriales extranjeras? Y de ese dinero se utiliza, estoy inventando, no tengo ni idea, ¿no? Pero ese dinero se utiliza para la seguridad social, para las licencias de maternidad de escritoras o de escritores de paternidad, para la licencia por enfermedad o por el sistema de cuidados, digamos. No sé, me parece como algo que se Después podría hacer. redondeamos bien esa idea que me parece re interesante. Y ahora vamos a escuchar a Carlos y después vamos a volver contigo. Carlos, ¿estás por ahí? ¿Me oyen? Sí, te oigo. ¿Me oyen? Bueno, gracias por la invitación. Disculpa porque no está mi imagen. Además, se me cortó internet en un momento. Tuve que reiniciar todo. Así que me perdí en parte lo que dijo Luis. Y voy a contar un poco de mi experiencia institucional, digamos, en el Ministerio y en la Biblioteca Nacional. Los gobernantes, los políticos, desde el presidente de la República para abajo, ministros, legisladores, diputados, senadores, intendentes, no tienen idea de lo que es el libro y tampoco les interesa. Por ejemplo, voy a decir algunas cosas. La ley de derecho de autor es una ley obsoleta y es prácticamente inmodificable porque Uruguay no tiene especialistas en derecho de autor. No tiene el país, no el Estado. Los pocos especialistas que hay son privados. La ley de depósito legal, o sea, los libros que están obligados a depositar en la biblioteca, esa obligación es para las imprentas. Sabemos que hay imprentas muy pequeñas, imprentas del interior, imprentas que no hacen el depósito o depositan los libros que salen mal impresos. Pero además no se depositan volantes, listas electorales, afiches, que todo eso debería depositarse. La Biblioteca Nacional no tiene forma de fiscalizar eso. Por una ley del año 2009, que se aprobó en el receso de diciembre del 2009, cuando yo estaba en el ministerio y yo me opuse, pero ya la ley estaba en comisión y fue aprobada, se creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Y eso fue un capricho, y quiero decirlo con nombre propio, de Tomás de Matos. Esa ley no sirve para nada. Crea un sistema que incluye a la Biblioteca Nacional y a todas las bibliotecas municipales del país. Las bibliotecas municipales, como su nombre lo dice, dependen del intendente. Por lo tanto, la Biblioteca Nacional no tiene ninguna autoridad sobre esas bibliotecas. El director de la Biblioteca Nacional no le puede decir a un funcionario municipal de Tacuarembó cómo tiene que atender su boliche. Pero además, las bibliotecas municipales nunca compran libros. Sospecho que algún departamento nunca compró un libro en su historia. Por ejemplo, Artigas. Cuando yo estaba en la Biblioteca Nacional había 11 departamentos
11 intendencias que no tenían un bibliotecólogo. Porque los intendentes piensan que necesitan un médico, un escribano, un abogado, un ingeniero, un dentista, pero no un bibliotecólogo. ¿Y quién organiza el sistema de bibliotecas? Es como organizar un sistema de salud con administrativos y telefonistas. Hace no mucho, ustedes recordarán, un glorioso diputado del Frente Amplio llamado Núñez proponía que la fotocopia fuera libre, porque la educación en Uruguay tiene que ser gratuita. O sea, la educación era gratuita porque le pagaban los autores y las editoriales, no el Estado. Ese burro, que se llama Núñez, quería canilla libre de fotocopias. Yo tuve que ir al Parlamento, a la Comisión de Educación, y el ministro me hizo hablar a mí y explicarle que las multinacionales, las editoriales multinacionales que trabajan en Uruguay le iban a hacer un agujero al Estado uruguayo cuando empezaron a fotocopiar libros extranjeros. A nosotros nos pueden fotocopiar, no vamos a hacer nada, pero libros extranjeros sí. El Instituto del Libro sigue existiendo, por si ustedes no lo saben, aquel viejo Instituto del Libro, y está en el Archivo General de la Nación. La única misión que cumple el Instituto del Libro es aprobar la exención de impuestos cuando alguna empresa lo pide. No tiene ninguna otra función. El Estado no compra libros. Yo estoy en contra de que el Estado publique libros de autores cualquiera. El Estado publica los libros del Estado. En cambio, el Estado debe comprar libros. Un ejemplo, la Biblioteca Nacional le compró 20.000 libros a Banda Oriental. A 15 pesos cada uno. O sea, el precio de imprenta. Para Banda Oriental fue un alivio. Para la Biblioteca Nacional, 300.000 pesos no es nada. Y esos libros los mandamos a las bibliotecas municipales, a las cooperativas de vivienda, a las escuelas rurales, a la parroquia de Rivera, a todo el que pedía libros se lo mandamos. Entonces yo estoy de acuerdo en que el Estado compre libros, pero previamente una editorial debe publicarlo y el autor debe, digamos, trabajar para esa editorial. Luis sabe que la Biblioteca Nacional compró ejemplares de su libro de poesía. Y quiero terminar con un ejemplo. Cuando se publicaron las obras completas de Becker Puch, o de Salvador Puch, Linardi Rizzo habló conmigo que no podían financiarlo porque era muy grande el libro. Entonces nosotros le dijimos, bueno, te compro 300 ejemplares a 170 pesos cada uno, 51.000 pesos. Eso para la editorial fue una gran ayuda. ¿Qué hicimos con esos 300 ejemplares de la poesía completa de Salvador Puch? Los regalamos. Los regalamos a maestros, profesores. El ministro tenía en su despacho siempre ejemplares de las obras completas de Salvador Puch para regalar. Porque cuando recibe una visita, el ministro regala una caja de bombones, un ramo de flores, una botella de vino. Bueno, que regale las obras de Salvador Puch, que cuesta menos que una botella de vino, menos que un ramo de flores, menos que una caja de bombones, y está difundiendo la literatura uruguaya. Entonces, creo que la discusión en torno al universo del libro que mencionaba Leonor, nosotros lo manejamos así en el Ministerio y en la biblioteca con Hugo Achugar, cuando estaba en la Dirección de Cultura, Alicia Casas del Archivo General de la Nación. Convocamos una gran reunión en la que participaron hasta la personal de la aduana, porque el libro, en torno al libro en Uruguay hay mucha plata, mucha plata. Por eso hay editoriales, si hay editoriales, alguien pone la plata. Hay librerías, hay multinacionales instaladas aquí. Yo no creo factible eso que dice Leonor de ponerle impuestos a los libros importados, eso no funciona, no es útil, no se recauda nada. Pero, por ejemplo, el libro importado en Uruguay no paga impuestos, pero paga despachante de aduana. O sea, va a una empresa privada. Si yo traigo 10 ejemplares de un libro de Buenos Aires y me descubre un funcionario de aduana, me hace pagar despachante de aduana por 10 ejemplares.
eso encarece mucho los libros. En materia de depósito legal, los países más avanzados de América son, creo que, Estados Unidos y Venezuela. Porque todos los libros que ingresan a Estados Unidos y a Venezuela están obligados a depositar 2 ejemplares en la Biblioteca Nacional o en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En Uruguay no. Acá los libros extranjeros entran, no se deposita nada. Pero como a veces un libro puede costar $3.000 o $4.000 o $5.000, y el que lo importa 5 ejemplares, no va a depositar 1 o 2, hay una posibilidad de que el director de la Biblioteca del Congreso o el director de la Biblioteca Nacional de Venezuela los exceptúe de hacer el depósito cuando los libros son muy caros. Y quiero sintetizar que no hay cultura ni sensibilidad en los políticos en torno a los problemas del libro. Pero no tienen ni idea, vamos a entendernos, no saben nada. Yo he ido a las comisiones de educación, de senadores, de diputados, me he reunido con legisladores, y no tienen idea de nada. Dicen algunos lugares comunes que hay que apoyar la lectura, que hay que llegar con el libro al medio del campo, pero después no tienen idea. Gracias. O sea que entonces, Carlos, política cultural del Estado, política en apoyo del libro, no existe en ningún aspecto. No existe nada. Cuando se creó el Plan Ceibal, sí, descubrieron que querían poner en línea los libros para los niños. Sí. Pero hay que pagarlo. En eso no habían pensado que había que pagarlo. Hay que pagar los derechos de autor. Entonces, bueno, pagaron un poco, pero ¿qué pasa? Que en Uruguay tampoco hay cultura del libro digital. Entonces, las versiones que se pusieron, no sé ahora cómo estarán, no eran apropiadas para el libro digital. A veces ponía libros escaneados, que no es lo mismo que un libro digital, un libro escaneado. Pero eso el Estado debería estimular a las editoriales para comprarles una versión digital para las escuelas y los liceos. Hace muchos años, creo que fue en el gobierno de Mujica, compraron libros para niños, libros infantiles, y no sé de quién fue la idea en Presidencia de la República. Llamaron, hubo una exposición y compraron libros. ¿Saben a cuánto lo compraron? A 10 pesos cada libro. Porque para la editorial era negocio venderlos a 10 pesos por ejemplar. Y para el Estado no es nada. ¿Qué son para el Estado 100.000 pesos, 1 millón de pesos? No es nada. Y para las editoriales y para los autores es mucho, muchísimo. Bueno, gracias. Después sigo. Por favor. Bueno, qué panorama, ¿no? Bueno, ahora entramos al segundo bloque y me interesaría, porque acá hubo alguna experiencia, me parece, a nivel gremial, no sé si sindical, capaz que, creo que no, pero a nivel gremial hubo ACESUR, Casa de los Escritores, es lo que yo más tengo en mente. No sé, Luis, ahora te toca a ti, tiré esto por tirar, no sé si tú lo tomás, si no lo tomás, es tu opción, pero te doy tus 8 minutos para escucharte. Bueno, vamos a ver cómo llego. Sí, voy a retomar ese tema y voy a pasar del universo del libro, del cual Liscano es, digamos, es un especialista, ¿no? Y además un testigo muy lúcido de todas las carencias. Voy a tratar de volver al universo de las carencias que tenemos, ¿no? en nuestro sistema. Voy a tratar de volver al universo del escritor en cuanto a oficio, ¿no? De la escritura en cuanto a oficio. Yo pensaba, estamos hablando desde la Fundación Benedetti, un escritor uruguayo, que bueno, en algún momento de su trayectoria, creo que hacia la mitad de los 70, cuando ya tenía más de 50 años, o por ahí,
comenzó a venderse masivamente una novela, La Tregua, que había sido publicada en el 60, pero cuando fue llevada al cine en el 74, fue candidata al Oscar. Eso le significó un reconocimiento masivo internacional y la novela comenzó a venderse muchísimo. Esto ocurre casi en el mismo momento en que Benedetti tiene que exiliarse del Uruguay, ¿no? Con todo lo que este hecho marcó en su vida y su obra. Bien, yo entiendo que esta charla o estos temas no apuntan a la fortuna bastante excepcional entre nuestros escritores, y podríamos poner decenas de ejemplos, de poder vivir de sus derechos autorales, sino que lo que yo quiero considerar es que el oficio del escritor sea reconocido como un trabajo. Claro. Como tantos otros. Es decir, que tenga el derecho de ser remunerado en todas las facetas que lo abarcan, en todos los géneros que lo incluyen, en las tareas anexas que implican al oficio. Eso aparte de la mayor o menor fortuna que cada escritor tenga de percibir derechos de autor por la venta de sus libros. En nuestro país, por lo reducido del mercado, todos consideran que es casi imposible vivir de los derechos de autor, porque además corresponden a un ínfimo 10% de lo que el libro produce en esa cadena productiva y comercial que, como bien dice Carlos, sí tiene mucha plata, pero no va al escritor. No me parece que el hecho de que un escritor logre ser publicado con éxito de ventas en mercados externos sea tampoco el tema que nos ocupa. Esto lo digo porque alguien planteó en paneles anteriores que los escritores uruguayos deben aspirar a ir hacia afuera, al exterior, porque nuestro mercado es limitado. A mí me parece perfecto como estrategia personal, está muy bien, es muy válida, pero creo que no estamos aquí discutiendo estrategias personales, sino algo que atañe a un colectivo desde el punto de vista laboral y no desde el punto de vista del éxito personal, que además, bueno, como sabemos, va y viene con los caprichos del mercado. Un punto que quisiera plantear es que cuando se habla de derechos laborales no está en juego, además, para mí, el valor estético de lo que el escritor produce, sino la demostración que ese es su oficio. Y para mí tampoco está en juego su ideología política, ni religiosa, ni cualquier otra. Es decir, el derecho que puede llevar luego a una legislación, como se plantea en nuestra Constitución, es igual para todos. Es decir, un escritor no se define porque escriba bien, mal, peor o regular. Valoraciones que además son siempre muy subjetivas. Ni porque represente tal o cual lugar en el espectro político, sino por la constatación de la existencia de su producción. Esto lo digo porque me parece a mí que nos vamos de tema cuando se pretende definir a la escritura en virtud de valores que sí importan, pero que corresponden, no sé, a la crítica cultural, a la crítica literaria, a la historia de la cultura, ¿no? Que son muy importantes, pero que aquí no ayudan si lo que se pretende es ir a un punto en el cual la toma de conciencia abarque un espectro gremial amplio, ¿no? Entonces, de hecho, creo que nadie lo ha mencionado claramente aún, y ahora vos lo traes, Lilian, habría que revisar, sí, los intentos de agremación que se tuvieron en el pasado y el porqué de sus fracasos. En el año 72 se creó la SEU, la Sociedad de Escritores del Uruguay. Duró apenas un año porque vino el golpe de Estado en 73. Pero en el año 86, un poco en base a esa experiencia, se generó ACESUR, que llegó a establecer acuerdos con el PIT-CNT, que duró creo hasta 1989, porque se produjeron conflictos internos de carácter político que llevaron a su disolución. Personalmente creo que ese fracaso marcó quizás hasta hoy a muchos escritores y escritoras. Regerman, en una mesa anterior, dijo que hace unos 3 años él intentó llevar a cabo una posible agremiación y dijo que se encontró con muchos obstáculos, pero el primero de ellos fue que no fue secundado por los propios escritores, que no fueron receptivos al planteo. Y agregó que otras instituciones establecidas y similares hicieron lo posible para que no prosperara el intento, aunque no dijo cuáles fueron estas, ¿no? Entonces, es necesario llegar acaso a la constitución gremial por vías quizás indirectas, por estas microacciones,
que me parece pueden ayudar a generar conocimiento y confianza en relación al tema. Y ahí lo voy a vincular con lo que venía hablando Leonor y con lo que de alguna manera habló Carlos. Primero, que la naturaleza del gremio de los escritores parece ser, por tanto, difícil de colectivizar, pero no es imposible. Y además, si hay otros países que han logrado aunar asociaciones de escritores y hay otros gobiernos que han logrado llevar políticas previsionales para lograr esos avances, nosotros también podríamos hacerlo. ¿Por qué no? El caso más relevante es el de España, cuya primera legislación es del 71, bajo el franquismo, la segunda es del 86, bajo el PSOE, y el último litigio, que lo estuve estudiando estos días, que llevó 6 años resolver, 2013-2019, que había llevado a un cercenamiento de los derechos adquiridos desde el 86, terminó por darles la razón a los escritores en su doble derecho de recibir pensión establecida y que no fuera excluyente de los derechos de autor. Bueno, como querían legislar parte de los representantes neoliberales. Le voy a tener que, por la hora, voy a tener ¿Perdón? estoy mirando la hora y se nos está acotando el espacio. Perfecto. Pero me quedo con una pena horrible que no podés redondear la idea. ¿Puedo redondear o no? Tengo un minuto. Redondeala porque si no. Bueno. Creo que es muy necesario trabajar con mecanismos que nos den información básica sobre quiénes somos o qué somos los escritores en este país, quiénes somos, cuántos somos, cómo trabajamos, qué se necesita para saber algo de nuestra identidad. Existe un registro nacional de escritores del MEC, no hubo forma de que yo pudiera entrar a la página disponible porque no está disponible actualmente. No. Eso es un dato bien importante, ¿verdad? Existe un observatorio universitario de políticas culturales que nuestro amigo Hugo Achúcar fue uno de los fundadores, vinculado a la UDELAR. Yo me pregunto si desde ahí no podrían generarse insumos. Esos insumos que planteaba Leonor, que son tan importantes, ¿no? Como, tener una medición. ¿Quiénes somos? ¿Qué se necesita? ¿Cuántos participan de esta tarea? En España son 127.000 los afiliados, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es necesario, a su vez, entrar en diálogo con otras instituciones que han estado vinculadas al campo de los escritores y que tenemos que ver cómo funcionan, ¿no? Es decir, si pueden ser de utilidad, yo creo que sí, que es necesario poner a todo el mundo en diálogo para ver los alcances y las limitaciones de una base gremial de amplio espectro que nos pueda llevar, digamos, a otro lugar de donde estamos, que estamos realmente varados, me parece necesario. Sí. Perfecto. Bueno, cierro acá porque no tengo más tiempo. Gracias, Luis. Disculpe. Tenemos 5 minutitos para Leonor y 5 para Carlos, pero el tema es amplísimo, nos daría para otra hora más que por supuesto no tenemos. Lucía, te dejo 5 minutos para que redondees y después Carlos. Bueno, no, quería, a partir de lo que dijo, un poco de lo que dijo Carlos y de esta propuesta del censo, o de censar, de hacer censo de bibliotecas, me parece que hay un tema importante que es que las políticas públicas no pueden ser motivaciones individuales, que cuando cambia el gobierno, cuando cambia de la persona que efectúa esas acciones, desaparece. Todo lo que contó Carlos es buenísimo, la compra de libros, etc. Pero el tema es que no son políticas, o sea, las políticas públicas tendrían que tener una duración, no pueden ser acciones perdidas en el tiempo. Y me parece que esta instancia o estas instancias están buenas porque se pueden llegar a generar o a concretar ciertas políticas. Por otro lado, y en esto que abría el mundo el universo más editorial, bibliotecas, libros, creo que las personas ilustradores y ilustradoras tendrían que formar parte de este tipo de encuentros. Creo también que las personas que hacen corrección de estilo tendrían que formar parte de este tipo de encuentros, así como, capaz me voy un poco, pero una persona que hace maquetación de libros. No sé, no creo que haya un gremio de maquetadores y maquetadoras de libros. Eso me parece importante.
Y después, algo con respecto a eso que dijo Luis sobre lo que dijo Regerman, que yo también lo escuché, y con algunas cosas que, bueno, no, Carlos no sé si dijo tanto dentro del mundo de la escritura o de la literatura, sino más bien contra las personas que están en el poder, en el gobierno, y que no les importa un carajo los libros. No, pienso que la diversidad y las rencillas personales o que no hay que creer que el otro o que la otra es un enemigo y que no pensar que lo que hace lo hace por maldad. O sea, parece una tontería, pero me parece importante para establecer como que hay que hacer un esfuerzo por colaborar con lo ajeno, aunque no me interese el arte o lo que hace la otra persona en lo más mínimo, ¿no? O sea, lo que nos une en este momento es que ninguna tiene derechos laborales con respecto a la escritura, y me parece que eso es como lo que tiene que estar por delante de los fracasos históricos y de las rencillas personales, que es algo que arrastra también la literatura uruguaya de generaciones y generaciones, ¿no? Dándose palo unas entre otras, etc. Sí. Quería un poco por ahí, me parece. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Siempre es una visión fresca la tuya. Gracias. Además que estás por fuera un poco joven, un poco de las viejas historias. Y ahora sí, Carlos, te toca a ti para cerrar. Tenés unos 5 minutos. Creo que es muy importante esto que ha organizado la Fundación Mario Benedetti, pero voy a repetir, acá al que hay que apretar es a los políticos. Si no, no hay nada. No es, Asesur no sirvió para nada porque la copó el Partido Comunista. Punto. Se acabó. Cuando creamos la Casa de los Escritores, yo me negué a que fuera un sindicato. Y fueron luchas terribles. Tuvimos lucha porque se llamaba Casa de los Escritores y no de las escritoras. Bueno, está. Mario Delgado alguien propuso que se llamara Juan Carlos Sonetti. No, porque era un escritor. Mario Delgado dijo, bueno, Juan Carlos Sonetti y Dolly, para que compensara un poco, ¿no? Hay que apretar a los políticos. Entonces la fundación, no es una tarea para la fundación, hay que convocar a los políticos. En las elecciones pasadas, la Cámara del Libro, en la Feria del Libro, convocó al Frente Amplio, al Partido Colorado y al Partido Nacional. Uno de cada uno para hablar del libro. Los tres hablaron de lugares comunes. El que habló en nombre del partido que yo voté, me llamó el día antes para preguntarme qué tenía que decir. En realidad podría haber ido yo, no él, porque como él me preguntaba a mí, bueno. Hubo uno que no era del partido que yo voté que decía que había que apoyar a los escritores nacionales, por ejemplo, publicar a Rodó. A Rodó, dijo. Date una vuelta por la feria y encontrás 300 ediciones de Rodó de todas las épocas. Entonces yo creo que hay que apretar a los políticos. La cosa está en las leyes. Con las leyes solo no hacemos nada, pero hay que generar esa sensibilidad. Derecho de autor, depósito legal, no más concursos donde se publiquen libros. Con Luis tenemos una diferencia, o tuvimos antes en eso. Yo creo que el Estado, publicate el libro y después te compro ejemplares, pero no que el Estado lo publique porque el Estado no distribuye. La Intendencia no distribuye. Entonces, generar un movimiento, pero insisto que tiene que apuntar al nivel de los gobernantes. La Intendencia de Florida, Blanca, de toda la vida, me pidió asesoramiento a mí, porque quería crear el cargo de bibliotecólogo. Le hicimos un informe, el hombre lo presentó en la Junta Departamental de Florida para crear el cargo de bibliotecólogo en la Intendencia. Y salió por mayoría absoluta que no crearon el cargo de bibliotecólogo. Y lo que quiero decir porque lo hizo un blanco, más bien de derecha, el director del Heraldo de Florida, pero un tipo que hizo cosas, entre ellas propuso crear el cargo de bibliotecólogo. O sea, no es nada fácil. Ir al interior
hablar de estos asuntos es darse la cabeza no contra la pared, contra los árboles, porque no entiende de qué se le está hablando. El funcionario de la biblioteca municipal es un funcionario municipal que a veces está allí como sanción. Antes lo mandaban al corralón con las mulas, ahora los mandan a la biblioteca. Termino con una anécdota. En Castillo fui a la biblioteca municipal y le dije, bueno, yo le puedo mandar libros. Bueno, sí, digo, me da la dirección. Y me dice la funcionaria, espera un momento que voy a salir a mirar el número. Hacía 30 años que trabajaba en ese local y no sabía el número. Pero no es culpa de ella, porque el intendente tampoco sabe nada. Y el intendente era del partido que yo voto en aquel momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, pero de acá se sacó una jugosa visión, ¿no? De que no existe ninguna política cultural del Estado, que no hay nada que apoye, ni que distribuya a los escritores uruguayos. Un aporte muy interesante tuyo, Leonor, de el censo a las librerías, que me parece una idea muy interesante, además de todo el paquete que diste. Y lo tuyo, Luis, me pareció también eso de recabar. Yo creo que el censo debe hacerse sobre los escritores, primero que nada, para saber quiénes somos, bueno, sí, cuántos el censo, somos, qué necesitamos. El censo y un registro, ¿no? Un registro sería. Más que un registro. ¿Te parece más que un censo? Claro. Claro. Es necesario partir de una información material. Es decir, bueno, ¿quiénes escriben? Estamos ¿Y quiénes son los que escriben? ¿Y qué hacen? ¿Y cuánto publican? O sea, hay muchas cosas para saber. Si no, no podemos ni siquiera empezar a hablar del gremio. Sí. Mirá, estamos en -10, o sea, ni en 0, porque censo ni tenemos. Y además está interesante lo que decías tú de también recabar información de las otras instituciones para ver cómo podemos fortalecer y realmente formar un colectivo de escritores, o el que ya está, o lo que fuere, que aúne realmente a los escritores y a lo que buscamos de la sociedad y como escritores mismos. Bueno, y aquí les agradezco 1.000.000 a los tres, Leonor, Carlos y Luis, y nos veremos y por supuesto a la Fundación Ni que Hablar, que nos permitió el espacio, que nos dio el espacio, y nos veremos todos en otra oportunidad y espero que sea pronto. Buenas noches. Muchas gracias, Lidia, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao.